Fue en Capua donde Aníbal pasó el invierno de 216-215 a.C. y donde, según sus críticos, cometió el error que le costaría la guerra. Los lujos de la ciudad italiana, con sus baños termales, sus banquetes elaborados y sus cortesanas refinadas, supuestamente ablandaron a sus duros veteranos. Los historiadores romanos posteriores hablarían de las delicias de Capua como el factor que destruyó la disciplina del ejército cartaginés. Pero la realidad era más compleja. Aníbal no era un general que descuidara la disciplina por placer. Sus soldados necesitaban descanso después de 2 años de campaña constante, y Capua proporcionaba una base segura desde la cual operar. Más importante aún, la adhesión de Capua a su causa enviaba un mensaje poderoso a otras ciudades italianas. Roma no era invencible. Durante estos meses de aparente inactividad, Aníbal trabajó incansablemente para construir una coalición antirromana. Envió emisarios a Siracusa, que se rebeló contra Roma. Negoció una alianza con Filipo V de Macedonia, que vio una oportunidad de expandir su influencia hacia el oeste. Incluso estableció contactos con los galos de España, coordinando ataques simultáneos contra los intereses romanos en múltiples frentes. Pero Roma no había permanecido inactiva. Los nuevos cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, habían reunido el ejército más grande de la historia romana. 80.000 hombres divididos en 8 legiones. Era una fuerza tan masiva que incluso Aníbal, con sus victorias anteriores, no podía ignorarla. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar cerca de la pequeña ciudad de Canas, en Apulia, el 2 de agosto de 216 a.C. Los romanos, confiando en su superioridad numérica, adoptaron una formación tradicional pero concentrada, colocando sus mejores tropas en el centro, en una falange profunda, diseñada para romper las líneas enemigas por fuerza bruta. Aníbal, con solo 50.000 hombres, no podía permitirse un combate frontal. En su lugar, ideó la maniobra táctica más perfecta de la historia militar. La doble envoltura. Colocó a sus tropas, galas e iberas, menos confiables, en el centro de su línea, formando una ligera curvatura convexa hacia los romanos. En los flancos situó a sus veteranos libios, mientras que la caballería númida y española se posicionaba en las alas. La genialidad del plan residía en su simplicidad aparente. Cuando los romanos atacaran el centro débil, los galos e iberos se retirarían gradualmente, atrayendo a las legiones hacia el interior de la formación cartaginesa. Mientras tanto, los libios en los flancos se cerrarían como las mandíbulas de una trampa, y la caballería, después de dispersar a la romana, atacaría por la retaguardia. La batalla comenzó con un duelo de infantería ligera y arqueros, pero pronto las formaciones principales chocaron con el ruido de un terremoto. Los romanos, luchando en formación cerrada, empujaron hacia adelante con la disciplina mecánica que había conquistado Italia. Inicialmente, el plan funcionó. El centro cartaginés se curvó hacia atrás bajo la presión y los galos comenzaron a retroceder. Pero esta retirada era exactamente lo que Aníbal había planeado. Desde una colina cercana, observaba el desarrollo de la batalla con la frialdad de un cirujano. Cuando las legiones romanas se habían adentrado suficientemente en el centro de su formación,
dio la señal que había estado esperando durante toda la mañana. Los veteranos libios, que habían permanecido inmóviles durante la primera fase de la batalla, se volvieron 90 grados hacia el interior y atacaron los flancos expuestos de las legiones romanas. Simultáneamente, la caballería cartaginesa, que había destruido completamente a la romana, cargó contra la retaguardia. En cuestión de minutos, el poderoso ejército romano se encontró completamente rodeado. Lo que siguió fue una masacre que horrorizó incluso a los veteranos endurecidos. Los romanos, apretados en una masa compacta, no podían usar sus armas efectivamente. Los soldados del exterior de la formación eran sistemáticamente eliminados por los cartagineses, mientras que los del interior se asfixiaban en el calor del verano apuliano. El cónsul Paulo murió luchando hasta el final, pero Varrón logró escapar con unos pocos jinetes. Cuando el sol se puso sobre los campos de Canás, 50.000 romanos yacían muertos. Era la mayor derrota militar en la historia de Roma, una catástrofe que amenazaba con destruir la República. Entre los muertos había 80 senadores, 35 de los 48 tribunos militares y cientos de caballeros. La flor de la nobleza romana había sido aniquilada en un solo día. La noticia de Canas se extendió por el mundo mediterráneo como ondas en un estanque. En Cartago, las celebraciones duraron días y el gobierno envió refuerzos a Aníbal. En las cortes de los reyes orientales, los embajadores romanos fueron recibidos con sonrisas burlescas. Roma, la ciudad que había dominado Italia durante siglos, parecía estar al borde del colapso. Pero fue en este momento de crisis suprema cuando Roma demostró las cualidades que la convertirían en la señora del mundo mediterráneo. El Senado, lejos de buscar la paz, declaró que la guerra continuaría hasta la victoria final. Se prohibieron los lamentos públicos para mantener la moral. Se liberó a los esclavos para engrosar las filas del ejército. Se derritieron las estatuas de oro de los templos para financiar nuevas legiones. Más importante aún, Roma volvió a la estrategia fabiana. Fabio Máximo, ahora llamado Cunctator, el que demora, fue llamado de nuevo al mando. No habría más batallas campales contra Aníbal hasta que Roma hubiera reconstruido su fuerza. En su lugar, los romanos adoptaron una estrategia de desgaste, atacando constantemente las líneas de suministro cartaginesas y evitando cualquier enfrentamiento directo. Aníbal, por su parte, se encontró en una posición paradójica. Había ganado batallas que pasarían a la historia, pero Roma se negaba a rendirse. Sus victorias, por brillantes que fueran, no lo acercaban a la victoria estratégica final. Necesitaba refuerzos de Cartago o España, pero las rutas marítimas estaban controladas por la armada romana. La situación se complicó aún más cuando las ciudades italianas que habían apoyado a Aníbal comenzaron a sufrir las consecuencias de su decisión. Roma, aunque debilitada, aún tenía suficiente poder para castigar a los traidores. Capua fue sitiada y reconquistada en 211 a.C. Los líderes capuanos fueron ejecutados y la ciudad fue privada de su independencia para siempre. Mientras tanto, la guerra se había extendido a múltiples frentes en España. Los hermanos Escipión luchaban contra Asdrúbal, el hermano de Aníbal, en una serie de campañas que gradualmente reducían el poder cartaginés en la península. En Sicilia, los romanos sitiaron Siracusa
la gran ciudad griega que se había aliado con Cartago. El genio militar de Arquímedes, con sus ingenios de guerra, prolongó la resistencia durante meses, pero finalmente la ciudad cayó en 212 a.C. El momento decisivo llegó en 207 a.C., cuando Asdrúbal finalmente logró cruzar los Alpes con un ejército de refuerzo. Su plan era unirse a Aníbal en Italia central, combinando sus fuerzas para un ataque final contra Roma. Pero los romanos interceptaron un mensajero que llevaba los planes de Asdrúbal y el cónsul Claudio Nerón ejecutó una de las maniobras más audaces de la guerra. Nerón, que había estado observando a Aníbal en el sur, marchó secretamente hacia el norte con parte de su ejército, uniéndose a su colega Livio Salinador para enfrentar a Asdrúbal. La batalla del río Metauro fue breve pero decisiva. Asdrúbal, sorprendido por la presencia de dos ejércitos consulares, fue derrotado y muerto. Su ejército fue destruido, y con él murieron las últimas esperanzas de victoria cartaginesa. La forma en que Aníbal se enteró de la derrota de su hermano se convirtió en una de las escenas más dramáticas de la guerra. Los romanos arrojaron la cabeza de Asdrúbal al campamento cartaginés durante la noche. Cuando Aníbal vio los rasgos familiares de su hermano menor, comprendió que la suerte había cambiado definitivamente. «Reconozco el destino de Cartago», se dice que murmuró. A partir de ese momento, Aníbal se vio obligado a adoptar una estrategia defensiva. Sus fuerzas, reducidas por años de campaña, sin refuerzos significativos, se retiraron hacia el extremo sur de Italia. Todavía era formidable en batalla, pero ya no podía amenazar seriamente a Roma. La guerra había entrado en una fase de desgaste que favorecía claramente a los romanos. La situación se deterioró aún más cuando Publio Cornelio Escipión, el joven que había salvado a su padre en la batalla del Tesino, tomó el mando en España. Escipión, que había estudiado cuidadosamente las tácticas de Aníbal, aplicó las lecciones aprendidas con devastadora efectividad. En 209 a.C. capturó Cartagena por sorpresa y en 206 a.C. derrotó decisivamente a los cartagineses en la batalla de Ilipa. Pero Escipión no se contentó con expulsar a los cartagineses de España. Convencido de que la guerra solo podía ganarse llevando la lucha a África, solicitó permiso para invadir el continente cartaginés. El Senado, cauteloso después de tantas derrotas, inicialmente se opuso, pero finalmente accedió a regañadientes. En 204 a.C., Escipión desembarcó en África con un ejército de voluntarios y aliados. Su estrategia era brillante. En lugar de atacar directamente a Cartago, forjó una alianza con Masinisa, el rey númida que había sido derrotado por los cartagineses. La caballería númida, que había sido la columna vertebral del ejército de Aníbal, ahora luchaba por Roma. Las victorias de Escipión en África obligaron finalmente a Cartago a llamar de vuelta a Aníbal. En 203 a.C., después de 15 años en Italia, el gran general abandonó la península que había devastado durante tanto tiempo. Su partida marcó el final de la invasión más exitosa de territorio romano en la historia. El enfrentamiento final entre Aníbal y Escipión tuvo lugar en Sama, en el norte de África, en 202 a.C. Era el duelo que el mundo había estado esperando.
el veterano maestro de la guerra contra el joven prodigio que había estudiado sus métodos. Aníbal, ahora con 45 años, se enfrentaba a Escipión, que tenía apenas 35. La batalla de Sama fue un espejo invertido de canas. Esta vez fue Escipión quien tenía la ventaja en caballería, gracias a sus aliados númidas. Aníbal, privado de su arma más efectiva, se vio obligado a depender principalmente de su infantería y de 80 elefantes de guerra que esperaba pudieran romper las líneas romanas. Escipión, sin embargo, había aprendido a neutralizar a los elefantes. Organizó sus legiones en columnas con amplios espacios entre ellas, creando corredores por los que los elefantes podían ser canalizados sin causar daño. Cuando los paquidermos cargaron, algunos fueron desviados por estos corredores, mientras que otros fueron rechazados por los astati romanos con sus jabalinas. La batalla se decidió cuando la caballería romana y númida, que había dispersado a la cartaginesa, regresó para atacar la retaguardia del ejército de Aníbal. El veterano general, viendo que la situación era desesperada, logró escapar con unos pocos jinetes, pero su ejército fue destruido. La Segunda Guerra Púnica había terminado. Los términos de paz fueron duros, pero no completamente destructivos. Cartago perdió todas sus posesiones fuera de África. Su armada fue reducida a 10 barcos y se le impuso una indemnización de guerra de 10.000 talentos, pagadera en 50 años. Aníbal, sorprendentemente, no fue entregado a los romanos, sino que se le permitió permanecer en Cartago como un ciudadano privado. Durante los años siguientes, Aníbal intentó reconstruir Cartago como una potencia comercial. Sus reformas administrativas y económicas devolvieron la prosperidad a la ciudad, pero esto mismo alarmó a Roma. Los romanos, que habían aprendido a temer el genio cartaginés, exigieron finalmente su entrega. En 195 a.C., Aníbal huyó al exilio, iniciando la última fase de su extraordinaria vida. El exilio de Aníbal lo llevó primero a la corte de Antíoco III de Siria, donde intentó convencer al rey seleucida de que invadiera Italia. Pero Antíoco, aunque dispuesto a luchar contra Roma, no confió completamente en el consejo cartaginés. Cuando estalló la guerra entre Roma y Siria, Aníbal fue asignado a comandar una pequeña flota en el Mediterráneo oriental, lejos de las principales operaciones. Después de la derrota de Antíoco en Magnesia en 190 a.C., Aníbal buscó refugio en Bitinia, donde el rey Prusias I le dio asilo, pero incluso allí el largo brazo de Roma lo alcanzó. En 183 a.C., cuando una embajada romana llegó a Bitinia exigiendo su entrega, Aníbal, ahora un hombre de 64 años, tomó la decisión final de su vida. En una villa junto al mar de Mármara, Aníbal convocó a sus pocos servidores fieles y les dirigió sus últimas palabras. Liberemos al pueblo romano de su larga ansiedad, ya que le es difícil esperar la muerte de un hombre odiado. Luego bebió el veneno que había llevado consigo durante años, preparándose para este momento inevitable. La muerte de Aníbal marcó el final de una era, pero el eco de su genio resonaría a través de los siglos. Los generales romanos estudiarían sus tácticas, los historiadores debatirían sus decisiones, y los militares de todas las épocas buscarían emular sus victorias. Canas se convertiría en sinónimo de la aniquilación perfecta del enemigo, y la expresión cruzar los Alpes simbolizaría la superación de obstáculos
aparentemente imposibles. Pero la historia de las guerras púnicas no terminó con la muerte de Aníbal. En Cartago, una nueva generación había crecido sin conocer la derrota, y la ciudad había recuperado gran parte de su antigua prosperidad. Esto alarmó a ciertos sectores de Roma, particularmente a Marco Porcio Catón, quien terminaba todos sus discursos en el Senado con la famosa frase: «Además, creo que Cartago debe ser destruida». La Tercera Guerra Púnica, que comenzó en 149 a.C., fue muy diferente de las anteriores. No fue una lucha entre iguales, sino la destrucción deliberada de una ciudad que Roma consideraba una amenaza existencial. Cartago, debilitada por décadas de indemnizaciones y restricciones, no podía ofrecer la resistencia heroica de las guerras anteriores. El asedio final de Cartago duró 3 años y fue dirigido por Escipión Emiliano, nieto adoptivo del vencedor de Sama. La ciudad resistió con una desesperación que impresionó incluso a sus enemigos. Los cartagineses fundieron oro y plata para hacer armas. Las mujeres cortaron sus cabellos para hacer cuerdas para las catapultas, y los niños lucharon junto a los adultos en las murallas. Cuando las defensas exteriores finalmente cayeron en 146 a.C., la lucha continuó casa por casa durante 6 días. Los cartagineses pelearon desde las azoteas, arrojando tejas y piedras sobre los legionarios. Muchos prefirieron incendiar sus propias casas con sus familias dentro antes que rendirse. La última resistencia se concentró en el templo de Eshmun, donde los supervivientes se refugiaron. Cuando todo terminó, Cartago había dejado de existir. Los romanos arrasaron sistemáticamente la ciudad, vendieron a los supervivientes como esclavos y esparcieron sal sobre las ruinas para que nada pudiera crecer allí. El territorio cartaginés se convirtió en la provincia romana de África, y el gran rival de Roma se desvaneció en la historia. La destrucción de Cartago representó más que el final de una rivalidad política. Marcó el fin de una era en la que múltiples civilizaciones habían competido por la supremacía en el Mediterráneo. Con Cartago desaparecida y los reinos helenísticos en declive, Roma se encontró sin rivales serios en el mundo conocido. El Mare Nostrum se había convertido en un lago romano. Pero el legado de las guerras púnicas se extendió mucho más allá del ámbito militar. Estas guerras transformaron a Roma de una ciudad-estado italiana en una potencia mundial. La experiencia de luchar contra un enemigo tan formidable como Aníbal forjó el carácter romano, creando una cultura militar que dominaría el mundo durante siglos. Las lecciones aprendidas en las luchas contra Cartago se aplicaron en todas las conquistas posteriores. La flexibilidad táctica demostrada por comandantes como Escipión se convirtió en característica del arte militar romano. La determinación mostrada después de desastres como Canas se transformó en un rasgo nacional que permitiría a Roma sobrevivir a crisis futuras. Las guerras púnicas también demostraron la importancia de la logística y la estrategia a largo plazo. Aníbal había ganado batallas brillantes, pero Roma había ganado la guerra mediante la perseverancia y el control de los recursos. Esta lección no se perdió en los generales romanos posteriores, quienes siempre consideraron la sostenibilidad de sus campañas. El impacto económico de las guerras fue igualmente transformador. Las indemnizaciones cartaginesas financiaron la expansión romana hacia el este, mientras que los esclavos capturados proporcionaron la mano de obra
para las grandes plantaciones que alimentarían al imperio. Los metales preciosos de España financiaron obras públicas que embellecieron Roma y sus ciudades. Culturalmente, las guerras púnicas introdujeron a Roma al mundo helenístico. Los soldados romanos que lucharon en Sicilia, España y África regresaron con nuevas ideas sobre arte, filosofía y literatura. La influencia griega, filtrada a través de las colonias occidentales, comenzó a transformar la cultura romana tradicionalmente austera. Las figuras de estas guerras se convirtieron en arquetipos duraderos. Aníbal representó el genio militar frustrado por circunstancias adversas. Escipión simbolizó el joven héroe que supera a su maestro. Catón encarnó el patriotismo implacable que no toleraba amenazas a Roma. Estos personajes influirían en la literatura y el pensamiento occidental durante milenios. La historiografía de las guerras púnicas también estableció tradiciones duraderas. Los relatos de Polibio y Livio crearon modelos narrativos que los historiadores posteriores emularían. El drama de las victorias y derrotas, las personalidades heroicas y trágicas, y las lecciones morales extraídas de los eventos se convirtieron en elementos estándares de la escritura histórica. Pero quizás el legado más importante de las guerras púnicas fue la demostración de que el poder, sin importar cuán grande, no es permanente. Cartago había sido la potencia naval dominante durante siglos, pero había caído ante un rival más determinado. Esta lección no se perdió en las generaciones futuras, que vieron en el destino cartaginés una advertencia sobre la fragilidad del poder imperial. La influencia de las guerras púnicas se extendió incluso a la estrategia moderna. Los principios tácticos de Aníbal fueron estudiados por generales desde Napoleón hasta Rommel. La batalla de Cannas se convirtió en el modelo para la batalla de aniquilación, el sueño de todo comandante militar. Las lecciones sobre la importancia del liderazgo, la moral de las tropas y la inteligencia militar siguen siendo relevantes en el siglo XXI. En el arte y la literatura, las guerras púnicas proporcionaron material para obras inmortales. Desde la Eneida de Virgilio hasta las novelas modernas, la figura de Aníbal y el drama de la lucha entre Roma y Cartago han inspirado a creadores durante más de 2 milenios. La imagen del general cartaginés cruzando los Alpes con sus elefantes se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la determinación humana. Las guerras púnicas también plantearon preguntas morales que siguen siendo relevantes. ¿Era justificable la destrucción total de Cartago? ¿Tenía Roma el derecho de eliminar a un rival potencial? ¿Fue Aníbal un héroe trágico o simplemente un enemigo hábil? Estas preguntas reflejan dilemas más amplios sobre la naturaleza del poder, la justicia y la supervivencia en un mundo competitivo. La arqueología moderna ha agregado nuevas dimensiones a nuestra comprensión de las guerras púnicas. Las excavaciones en Cartago han revelado la magnificencia de la ciudad destruida, mientras que los hallazgos en España han iluminado los métodos de explotación minera que financiaron las campañas de Aníbal. Los restos de campos de batalla han proporcionado evidencia física que confirma o desafía las fuentes literarias. Los estudios numismáticos han revelado cómo las guerras afectaron la economía del mundo mediterráneo. Las monedas cartaginesas muestran la evolución de la iconografía política, mientras que las romanas reflejan la creciente confianza de una ciudad en ascenso. Los tesoros enterrados durante las campañas de Aníbal proporcionan evidencia tangible del terror que su nombre inspiraba. La tecnología militar de las guerras púnicas también ha sido objeto de intenso estudio.
Los experimentos con réplicas de armas antiguas han demostrado la efectividad de las tácticas descritas por los historiadores. Los estudios sobre la logística antigua han revelado las dificultades enormes de mantener ejércitos en campaña durante meses o años. El impacto ambiental de las guerras púnicas fue considerable. La deforestación causada por la construcción de flotas, la minería intensiva en España y la destrucción de sistemas agrícolas en Italia tuvieron consecuencias ecológicas duraderas. Estos efectos ilustran cómo la guerra antigua podía alterar paisajes enteros. Las guerras púnicas también demostraron la importancia de la propaganda y la guerra psicológica. Tanto Roma como Cartago utilizaron la religión, la diplomacia y las demostraciones de fuerza para influir en aliados y enemigos. La capacidad de Aníbal para mantener la lealtad de un ejército multinacional durante 15 años en territorio enemigo fue tanto un logro psicológico como militar. La diversidad étnica de los ejércitos púnicos planteó desafíos únicos de comando y control. Aníbal tuvo que integrar galos, iberos, libios, númidas y otros pueblos en una fuerza cohesiva. Su éxito en esta tarea demostró la importancia del liderazgo carismático y la adaptabilidad cultural en la guerra antigua. Las alianzas forjadas durante las guerras púnicas tuvieron consecuencias duraderas. La lealtad de los aliados latinos a Roma, probada durante la invasión de Aníbal, se convirtió en la base del sistema imperial romano. Las relaciones establecidas con tribus africanas y españolas influirían en la política romana durante siglos. Las guerras púnicas también ilustraron la importancia de la inteligencia militar. Ambos bandos utilizaron espías, interceptaron comunicaciones y recopilaron información sobre las fuerzas enemigas. La capacidad de Roma para descifrar los planes de Asdrúbal fue crucial para su victoria en el Metauro. La logística de las campañas de Aníbal sigue asombrando a los estudiosos modernos. La capacidad de mantener un ejército en movimiento durante meses, atravesar terrenos difíciles y proporcionar suministros a soldados de diferentes nacionalidades requería habilidades organizativas extraordinarias. El sistema de suministros romano, aunque menos espectacular, demostró ser más sostenible a largo plazo. Las guerras púnicas también destacaron la importancia de la moral y la motivación en la guerra. Los soldados de Aníbal lucharon en territorio extranjero, lejos de sus hogares, motivados principalmente por la lealtad a su comandante y la esperanza de botín. Los romanos lucharon por la supervivencia de su ciudad y su forma de vida. Esta diferencia en motivación puede haber sido decisiva en el resultado final. La diplomacia durante las guerras púnicas fue tan importante como los combates. Ambos bandos buscaron aliados, negociaron con potencias neutrales y intentaron aislar a sus enemigos. La capacidad de Roma para mantener la lealtad de sus aliados italianos, a pesar de las victorias de Aníbal, fue crucial para su supervivencia. Las guerras púnicas también demostraron la importancia de la adaptabilidad en la guerra. Roma, tradicionalmente una potencia terrestre, construyó flotas para enfrentar a Cartago. Los cartagineses, principalmente comerciantes y marineros, desarrollaron capacidades militares terrestres. Esta flexibilidad fue esencial para el éxito en un conflicto tan prolongado y diverso. El papel de las mujeres durante las guerras púnicas, aunque raramente mencionado en las fuentes antiguas, fue significativo.
Las mujeres romanas donaron sus joyas para financiar nuevas flotas, mientras que las cartaginesas contribuyeron con sus cabellos para hacer cuerdas de catapulta. Su participación ilustra cómo estas guerras movilizaron sociedades enteras. La medicina militar durante las guerras púnicas vio importantes desarrollos. Los médicos romanos aprendieron a tratar heridas de batalla más efectivamente, mientras que los cartagineses desarrollaron técnicas para el cuidado de elefantes heridos. Estos avances médicos beneficiaron a las sociedades civiles después de las guerras. Las guerras púnicas también influyeron en el desarrollo del derecho internacional. Los tratados entre Roma y Cartago establecieron precedentes para las negociaciones diplomáticas futuras. Los conceptos de esferas de influencia, indemnizaciones de guerra y rendición incondicional fueron refinados durante estos conflictos. La influencia religiosa de las guerras púnicas fue profunda. Los dioses protectores de ambas ciudades fueron invocados constantemente, y las victorias se atribuyeron a favor divino. La práctica romana de evocatio, invitar a los dioses enemigos a cambiar de bando, se utilizó extensivamente contra Cartago. Las guerras púnicas también aceleraron cambios sociales en Roma. La necesidad de reclutar soldados de clases inferiores comenzó a democratizar el ejército. Las riquezas obtenidas crearon nuevas clases sociales, mientras que la experiencia de campañas prolongadas profesionalizó el ejército romano. El impacto de las guerras púnicas en la literatura fue inmediato y duradero. Los poetas romanos comenzaron a celebrar las victorias militares, mientras que los historiadores desarrollaron nuevas técnicas narrativas para capturar la complejidad de los eventos. Estas tradiciones literarias influirían en la cultura occidental durante milenios. Las guerras púnicas también demostraron la importancia de la comunicación en la guerra. Los sistemas de señales, los mensajeros y la coordinación entre fuerzas distantes fueron cruciales para el éxito militar. La capacidad de mantener contacto con bases de suministro y aliados determinó el resultado de muchas campañas. La ingeniería militar desarrollada durante las guerras púnicas estableció estándares que durarían siglos. Las técnicas de asedio, la construcción de fortificaciones y el diseño de armas se refinaron constantemente. Los ingenieros romanos, en particular, desarrollaron capacidades que permitirían futuras conquistas. Las guerras púnicas también ilustraron la importancia de la perseverancia estratégica. Roma, a pesar de sufrir derrotas devastadoras, nunca abandonó sus objetivos de guerra. Esta determinación, combinada con recursos superiores, finalmente prevaleció sobre el genio táctico de Aníbal. El legado de las guerras púnicas se extendió mucho más allá del mundo romano. Las técnicas militares desarrolladas durante estos conflictos fueron adoptadas por otros pueblos, mientras que las lecciones estratégicas influyeron en generaciones de comandantes. La historia de Aníbal y Roma se convirtió en un paradigma del conflicto entre civilizaciones. Mientras las estrellas brillan sobre las ruinas de Cartago y los campos de batalla de Italia, el eco de estas guerras gigantescas continúa resonando a través de los siglos. En cada conflicto entre potencias rivales, en cada demostración de genio militar, en cada ejemplo de perseverancia ante la adversidad, algo del espíritu de las guerras púnicas perdura. La historia de Aníbal y Roma no es solo un relato de guerra antigua, es una meditación sobre el poder, la ambición y el destino humano. Nos recuerda que incluso los genios pueden ser derrotados por la determinación colectiva
que las victorias tácticas no garantizan el éxito estratégico y que el precio de la grandeza es a menudo la destrucción de aquellos que se oponen a ella. En el silencio de la noche, cuando el viento sopla sobre las llanuras donde una vez marcharon las legiones y resonaron los cuernos de guerra, podemos casi escuchar el eco de las palabras de Aníbal: ¿encontraremos un camino o lo haremos? Estas palabras, pronunciadas en los pasos alpinos hace más de 2 milenios, siguen inspirando a aquellos que enfrentan obstáculos aparentemente insuperables. Así concluye la historia de las guerras púnicas, pero su influencia se extiende como ondas infinitas a través del tiempo. En cada aula militar del mundo moderno, los cadetes estudian la doble envoltura de canas. En cada sala de juntas corporativa, los ejecutivos analizan las decisiones estratégicas que llevaron al triunfo de Roma sobre un competidor aparentemente superior. En cada momento de crisis nacional, los líderes recuerdan la determinación romana después de las derrotas más devastadoras. La figura de Aníbal trasciende la historia militar para convertirse en un símbolo universal del genio individual enfrentado a fuerzas superiores. Su travesía alpina representa la capacidad humana de superar obstáculos que parecen imposibles. Su lealtad a un juramento hecho en la infancia ilustra el poder de la determinación personal. Su exilio final nos recuerda que incluso los más grandes deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Roma, por su parte, demostró que las instituciones sólidas pueden sobrevivir a crisis que destruirían individuos o sociedades menos cohesionadas. La capacidad del Senado romano de mantener la unidad después de Canas, de rechazar negociaciones después de Trasimeno y de perseverar cuando la situación parecía desesperada, estableció un modelo de resistencia nacional que ha inspirado a pueblos en tiempos de crisis durante más de 2 milenios. Las guerras púnicas también nos enseñan sobre la naturaleza cambiante del poder. Cartago había dominado el comercio mediterráneo durante siglos, pero no pudo adaptarse a un mundo donde el poder militar había superado al comercial. Roma, inicialmente inferior en recursos navales y financieros, compensó estas deficiencias con organización superior y determinación inquebrantable. Esta lección sobre la adaptabilidad sigue siendo relevante en nuestro mundo globalizado. El contraste entre las dos civilizaciones ofrece perspectivas fascinantes sobre diferentes modelos de organización social. Cartago, con su énfasis en el comercio y la riqueza, representaba un tipo de sociedad que prioriza la prosperidad económica. Roma, con su cultura militarizada y su énfasis en el deber cívico, ejemplificaba una sociedad que valoraba el servicio al Estado por encima del enriquecimiento personal. Ninguno de estos modelos era inherentemente superior al otro, pero Roma demostró ser más efectiva en tiempos de crisis existencial. Cuando la supervivencia misma estaba en juego, la disciplina romana y la disposición al sacrificio personal prevalecieron sobre la flexibilidad comercial cartaginesa. Esta dinámica ha sido observada en numerosos conflictos históricos posteriores. La destrucción final de Cartago plantea preguntas morales que siguen siendo relevantes. ¿Era necesaria la aniquilación total de una civilización rival? ¿Tenía Roma el derecho de eliminar una amenaza potencial? ¿Fue la decisión de Catón de exigir la destrucción de Cartago una muestra de prudencia estratégica o de venganza ciega?
Estas preguntas reflejan dilemas contemporáneos sobre el uso del poder y la responsabilidad de las superpotencias. La personalidad de Aníbal continúa fascinando a historiadores y psicólogos. Su capacidad de mantener la lealtad de soldados de múltiples nacionalidades durante 15 años en territorio enemigo sugiere habilidades de liderazgo excepcionales. Su aparente frialdad en la batalla, combinada con su respeto por los enemigos valientes, indica una personalidad compleja que combinaba la brutalidad necesaria para la guerra con una nobleza personal genuina. Su relación con su padre Amílcar fue claramente formativa. El juramento infantil de odio a Roma no solo dirigió su carrera militar, sino que también ilustra cómo los traumas generacionales pueden perpetuar conflictos. Aníbal no luchaba solo por la supremacía cartaginesa. Luchaba para vengar las humillaciones que su padre había sufrido en la primera guerra púnica. La lealtad de Aníbal a este juramento, incluso cuando le costó oportunidades de victoria, muestra tanto su grandeza como su limitación. Su genio táctico era indiscutible, pero su rigidez estratégica puede haber contribuido a su derrota final. Un comandante más pragmático podría haber buscado una paz negociada después de Canas, pero Aníbal estaba comprometido con la destrucción total de Roma. Los historiadores han debatido durante siglos si Aníbal podría haber ganado la guerra con diferentes decisiones. Su famosa vacilación después de Canas, cuando según Majarbal debería haber marchado inmediatamente sobre Roma, ha sido analizada innumerables veces. Pero es probable que Aníbal entendiera mejor que sus críticos las limitaciones reales de su situación. Sin equipos de asedio, sin refuerzos garantizados y con líneas de suministro tenues, un ataque inmediato a Roma habría sido extremadamente arriesgado. La estrategia de Aníbal de debilitar gradualmente a Roma separándola de sus aliados era lógica, pero requería más tiempo del que sus recursos limitados permitían. Este es un ejemplo clásico de cómo la brillantez táctica puede ser insuficiente sin superioridad estratégica. La evolución de Escipión Africano como comandante militar proporciona un contraste interesante con Aníbal. Mientras que el general cartaginés había aprendido su oficio en las duras campañas españolas, Escipión desarrolló sus habilidades estudiando las tácticas de su oponente. Su capacidad de adaptar y mejorar las técnicas de Aníbal demuestra la importancia del aprendizaje y la innovación en la guerra. Escipión también demostró una comprensión superior de la gran estrategia. Su decisión de llevar la guerra a África, obligando a Cartago a llamar de vuelta a Aníbal, cambió fundamentalmente la dinámica del conflicto. En lugar de continuar la guerra defensiva en Italia, Escipión tomó la iniciativa y obligó a sus enemigos a reaccionar a sus movimientos. La alianza de Escipión con Masinisa ilustra la importancia de la diplomacia en la guerra. Al ganarse a los númidas, Escipión no solo privó a Aníbal de su caballería superior, sino que también adquirió una ventaja decisiva para Roma. Esta habilidad diplomática fue tan importante como su genio militar para el éxito final romano. La batalla de Zama representó más que el enfrentamiento entre dos grandes generales. Simbolizó el choque entre dos filosofías militares diferentes. Aníbal, el maestro de la guerra de movimiento y la flexibilidad táctica, se enfrentó a Escipión, el exponente de la adaptabilidad estratégica y la preparación meticulosa.
La victoria de Escipión demostró que la innovación y la adaptación podían superar incluso a la experiencia más vasta. El tratamiento de los prisioneros y civiles durante las guerras púnicas varió considerablemente según las circunstancias. Aníbal, contrariamente a la propaganda romana, generalmente trataba bien a los prisioneros, especialmente a los aliados latinos, esperando ganar su lealtad. Roma, por su parte, mostraba clemencia cuando era estratégicamente conveniente, pero podía ser despiadada cuando su supervivencia estaba en juego. La masacre de Sagunto y la destrucción final de Cartago representan los extremos de la brutalidad en estos conflictos. Ambos eventos fueron justificados por sus perpetradores como necesidades militares, pero también sirvieron como advertencias para otros enemigos potenciales. La guerra total, con sus implicaciones para civiles, fue una característica de las guerras púnicas que prefiguraba conflictos futuros. Las consecuencias económicas de las guerras púnicas fueron profundas y duraderas. La destrucción de la agricultura italiana durante las campañas de Aníbal alteró permanentemente el equilibrio económico de la península. Pequeños agricultores arruinados emigraron a las ciudades, mientras que los grandes terratenientes compraron tierras devastadas a precios reducidos, creando las bases del sistema de latifundios que caracterizaría la economía romana posterior. Las indemnizaciones cartaginesas financiaron la expansión romana hacia el este, proporcionando los recursos necesarios para las guerras contra los reinos helenísticos. La plata española, controlada inicialmente por Cartago, se convirtió en la base de la estabilidad monetaria romana. Estos flujos financieros transformaron a Roma de una potencia regional en una superpotencia mediterránea. El impacto cultural de las guerras púnicas fue igualmente significativo. La exposición a diferentes civilizaciones durante las campañas expandió los horizontes romanos. Los soldados que habían luchado en España, África y las islas mediterráneas regresaron con nuevas ideas sobre arte, religión y filosofía. Esta expansión cultural preparó el terreno para la posterior helenización de Roma. La literatura épica romana, desde Ennio hasta Virgilio, se inspiró en los temas y personajes de las guerras púnicas. La Eneida de Virgilio, aunque ambientada en tiempos míticos, claramente refleja la experiencia de estos conflictos. La figura de Dido, la reina cartaginesa que se enamora de Eneas, puede verse como una reflexión literaria sobre las complejas relaciones entre Roma y Cartago. La historiografía de las guerras púnicas estableció tradiciones narrativas que influirían en la escritura histórica durante milenios. Polibio, el historiador griego que escribió la cuenta más detallada de estos conflictos, desarrolló técnicas analíticas que siguen siendo utilizadas por historiadores modernos. Su énfasis en las causas múltiples de los eventos y su análisis de las instituciones políticas establecieron estándares para la investigación histórica. Livio, escribiendo durante el reinado de Augusto, presentó las guerras púnicas como una lucha épica entre el bien y el mal, con Roma defendiendo la civilización contra la barbarie. Esta interpretación, aunque sesgada, creó una narrativa poderosa que influyó en la percepción occidental de estos conflictos durante siglos. Solo en épocas recientes los historiadores han comenzado a presentar perspectivas más equilibradas. El legado militar de las guerras púnicas se extendió mucho más allá del mundo romano. Las técnicas de Aníbal
fueron estudiadas y adaptadas por comandantes en Europa, Asia y África. La escuela militar cartaginesa, con su énfasis en la movilidad y la flexibilidad, influenció tradiciones militares que perdurarían durante siglos. La organización militar romana, forjada durante estos conflictos, se convirtió en el modelo para ejércitos posteriores. La disciplina legionaria, la ingeniería militar y la logística romana fueron copiadas por pueblos que habían sido conquistados por Roma. Incluso después de la caída del Imperio Romano, estas tradiciones militares continuaron influyendo en la guerra europea. Las guerras púnicas también demostraron la importancia de la moral y la propaganda en la guerra. Ambos bandos utilizaron la religión, la retórica y los símbolos para motivar a sus tropas y desmoralizar a sus enemigos. La capacidad de Roma para mantener la lealtad de sus aliados, a pesar de las victorias de Aníbal, fue tanto un logro propagandístico como político. El concepto de guerra justa fue refinado durante estos conflictos. Los romanos desarrollaron elaboradas justificaciones legales y religiosas para sus acciones, estableciendo precedentes para el derecho internacional posterior. La idea de que la guerra debe ser declarada formalmente, luchada por causas justas y concluida con tratados apropiados, se desarrolló parcialmente durante las guerras púnicas. La tecnología militar avanzó significativamente durante estos conflictos. Las mejoras en el diseño de barcos, las técnicas de asedio y la metalurgia fueron aceleradas por las necesidades de la guerra. Los ingenieros romanos desarrollaron capacidades que les permitirían construir el sistema de carreteras y acueductos que conectarían su imperio. La medicina militar también se benefició de la experiencia de estas guerras. Los cirujanos militares aprendieron a tratar heridas de batalla más efectivamente, desarrollando técnicas que serían aplicadas en la medicina civil. Los hospitales militares, precursores de los hospitales modernos, fueron establecidos durante estos conflictos. Las guerras púnicas también ilustraron la importancia de la inteligencia y el espionaje en la guerra. Ambos bandos utilizaron espías, interceptaron comunicaciones y recopilaron información sobre las capacidades enemigas. La red de inteligencia romana, desarrollada durante estos conflictos, se convirtió en una herramienta crucial para el control imperial posterior. La diversidad étnica y cultural de los ejércitos púnicos planteó desafíos únicos que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. Aníbal tuvo que integrar soldados de diferentes culturas, idiomas y tradiciones militares en una fuerza cohesiva. Su éxito en esta tarea proporciona lecciones valiosas sobre liderazgo multicultural y gestión de la diversidad. Las alianzas forjadas durante las guerras púnicas tuvieron consecuencias duraderas para la configuración política del Mediterráneo. Las relaciones establecidas entre Roma y varias tribus y ciudades durante estos conflictos influyeron en la política romana durante siglos. El sistema de alianzas romanas, refinado durante estas guerras, se convirtió en la base del imperio posterior. Los efectos psicológicos de las guerras púnicas en la sociedad romana fueron profundos. La experiencia de enfrentar una amenaza existencial creó una mentalidad de vigilancia constante que caracterizaría la política exterior romana durante siglos. El miedo a otro, Aníbal, influyó en las decisiones romanas mucho después de que la amenaza cartaginesa hubiera desaparecido. La destrucción de Cartago también tuvo consecuencias imprevistas para Roma. La eliminación de su rival principal,
dejó a Roma sin un enemigo externo que unificara a su sociedad. Los conflictos internos que habían sido suprimidos durante las crisis externas comenzaron a manifestarse, llevando finalmente a las guerras civiles que destruirían la República. Las guerras púnicas también demostraron la importancia de las comunicaciones en la guerra. Los sistemas de mensajería, las señales y la coordinación entre fuerzas distantes fueron cruciales para el éxito militar. Las innovaciones en comunicación desarrolladas durante estos conflictos fueron aplicadas posteriormente en la administración del Imperio Romano. La logística de suministros desarrollada durante las guerras púnicas estableció estándares que influirían en la organización militar durante siglos. La capacidad romana de mantener ejércitos en campaña durante años, proporcionando alimentos, armas y equipos de manera consistente, fue una ventaja decisiva sobre enemigos que dependían de recursos locales. Los estudios modernos de las guerras púnicas han sido enriquecidos por descubrimientos arqueológicos. Las excavaciones en campos de batalla han proporcionado evidencia física que confirma o desafía las fuentes literarias. Los análisis científicos de armas y armaduras han revelado detalles sobre las técnicas militares que no estaban disponibles para historiadores anteriores. La numismática ha proporcionado perspectivas únicas sobre las guerras púnicas. Las monedas acuñadas durante estos conflictos revelan información sobre la propaganda, la economía y la ideología de ambos bandos. Los cambios en los diseños monetarios reflejan las fortunas cambiantes de la guerra y las preocupaciones políticas de los gobernantes. Los estudios ambientales han revelado el impacto ecológico de las guerras púnicas. La deforestación causada por la construcción de flotas, la minería intensiva y la destrucción de sistemas agrícolas tuvieron consecuencias ambientales que duraron siglos. Estos efectos ilustran cómo los conflictos antiguos podían alterar ecosistemas enteros. La influencia de las guerras púnicas en el arte y la arquitectura fue considerable. Los motivos militares, las celebraciones de victoria y las representaciones de batallas famosas se convirtieron en temas comunes en el arte romano. Los arcos de triunfo, las columnas conmemorativas y las pinturas murales documentaron estas guerras para las generaciones futuras. Las guerras púnicas también influyeron en el desarrollo de la filosofía política romana. La experiencia de enfrentar una amenaza existencial llevó a reflexiones sobre la naturaleza del poder, la justicia y la supervivencia nacional. Estas reflexiones influyeron en el pensamiento político romano y a través de él en la tradición política occidental. El legado de las guerras púnicas se extiende hasta el presente. Los principios estratégicos desarrollados durante estos conflictos siguen siendo estudiados en academias militares de todo el mundo. Las lecciones sobre liderazgo, perseverancia y adaptabilidad extraídas de estas guerras continúan siendo relevantes para líderes en todos los campos. En nuestro mundo globalizado, las guerras púnicas ofrecen perspectivas valiosas sobre la competencia entre superpotencias. La lucha entre Roma y Cartago prefigura muchos conflictos modernos entre potencias establecidas y emergentes. Las estrategias utilizadas, los errores cometidos y las lecciones aprendidas durante estos conflictos antiguos siguen siendo instructivas. La figura de Aníbal, en particular, continúa inspirando a líderes que enfrentan obstáculos aparentemente insuperables. Su famosa declaración de que encontraría un camino o lo haría
se ha convertido en un mantra para empresarios, innovadores y visionarios que buscan superar limitaciones convencionales. Las guerras púnicas también nos recuerdan la importancia de las instituciones en tiempos de crisis. La capacidad del sistema político romano para mantener la unidad durante las derrotas más devastadoras contrasta con la tendencia cartaginesa hacia la división interna. Esta lección sobre la importancia de la cohesión social sigue siendo relevante para las democracias modernas. Finalmente, las guerras púnicas ilustran tanto el potencial como los peligros del genio individual. Aníbal demostró lo que una persona extraordinaria puede lograr, pero también mostró las limitaciones de depender demasiado de un solo individuo. Roma, con su énfasis en las instituciones y el talento distribuido, demostró un modelo más sostenible de poder. Mientras contemplamos las estrellas que una vez brillaron sobre los campos de batalla de Canas y Zama, sobre los pasos alpinos donde los elefantes lucharon contra la nieve, y sobre las ruinas de Cartago donde una civilización milenaria llegó a su fin, podemos escuchar aún el eco de estas guerras titánicas. En cada decisión estratégica, en cada acto de valor, en cada momento de perseverancia ante la adversidad, algo del espíritu de las guerras púnicas perdura. La historia de Aníbal y Roma no es solo un relato de conflicto antiguo. Es una meditación atemporal sobre el poder, la ambición y el destino humano. Nos enseña que el genio individual puede cambiar el curso de la historia, pero que las instituciones sólidas y la determinación colectiva pueden prevalecer incluso sobre el talento más extraordinario. Nos recuerda que la victoria no siempre va al más fuerte o al más inteligente, sino al que puede adaptarse mejor a las circunstancias cambiantes y perseverar más tiempo. En el silencio de la noche, cuando el mundo moderno duerme, podemos casi escuchar el sonido de las legiones marchando, el relincho de los caballos númidas y el rugido de los elefantes en los pasos de montaña. Estas voces del pasado nos hablan a través de los siglos, recordándonos que las lecciones de la historia son inmortales, que la grandeza humana trasciende las épocas y que el espíritu de lucha y superación que caracterizó a los héroes de las guerras púnicas continúa viviendo en cada generación que enfrenta sus propios desafíos aparentemente imposibles. El fuego crepita en los altares de Cartago mientras un niño de 9 años extiende su pequeña mano sobre las llamas sagradas. El humo del incienso se eleva hacia los cielos estrellados de África, y en la penumbra dorada del templo, el padre coloca sus manos sobre los hombros del niño. Jura, dice Amílcar Barca, con una voz que resuena como el trueno distante. Jura por todos los dioses de Cartago que nunca serás amigo de Roma. El niño, con ojos que ya brillan con una inteligencia sobrenatural, pronuncia las palabras que cambiarán el curso de la historia. Lo juro, padre, juro odio eterno a Roma. Si estas historias épicas de la antigüedad te acompañan hacia el descanso, considera suscribirte para más relatos que despiertan la imaginación mientras calman el espíritu. Este niño era Aníbal Barca, y su juramento, pronunciado en el año 237 A.C., se convertiría en la pesadilla más terrible que Roma habría de enfrentar jamás. Pero para entender la magnitud de lo que estaba por venir, debemos retroceder en el tiempo hasta los orígenes de la rivalidad más sangrienta del mundo antiguo. Cartago no era una ciudad cualquiera, era la heredera del gran imperio comercial fenicio.
una metrópoli que dominaba el Mediterráneo occidental con una flota tan poderosa que sus velas púrpuras eran temidas desde Gibraltar hasta las costas de Sicilia. Sus muros se alzaban a 30 metros de altura, protegiendo una ciudad de 700.000 habitantes que vivían en palacios decorados con marfil y oro traído de las más lejanas colonias africanas. El puerto de Cartago era una obra maestra de ingeniería naval. Consistía en dos bahías circulares conectadas, la exterior para los barcos comerciales, la interior para la flota de guerra. Esta bahía militar, llamada Cózon, podía albergar 220 trirremes, cada uno capaz de hundir los barcos enemigos con sus proas de bronce afiladas como dagas. En el centro se alzaba una isla artificial donde el almirante podía supervisar toda la flota con una sola mirada. Los cartagineses eran, ante todo, comerciantes. Sus barcos surcaban rutas comerciales que se extendían desde las minas de plata de España hasta los puertos de marfil de África Occidental. Intercambiaban púrpura tiria por estaño británico, especias orientales por oro nubio y vino por esclavos. Pero este comercio había creado un imperio que inevitablemente chocaría con otra potencia emergente: Roma. Roma, en el siglo IV AC, era todavía una ciudad-estado italiana que acababa de completar la conquista de la península. Los romanos eran soldados natos, organizados en legiones que marchaban con la precisión de máquinas de guerra. Donde los cartagineses veían oportunidades comerciales, los romanos veían territorios que conquistar. El choque entre estas dos civilizaciones era inevitable. La primera guerra púnica estalló en 264 a.C. por el control de Sicilia. Los cartagineses, confiando en su supremacía naval, esperaban una victoria rápida, pero subestimaron la determinación romana. Roma, que nunca había poseído una flota significativa, construyó una armada de 120 quinquerremes en apenas 60 días. Copiaron un barco cartaginés capturado y lo mejoraron, añadiendo el Corvus, un puente con garfios que permitía a los legionarios abordar los barcos enemigos y luchar como en tierra firme. La guerra se prolongó durante 23 años sangrientos. Las batallas navales se sucedían con una ferocidad que teñía las aguas del Mediterráneo de rojo. En la batalla de Gnomo, más de 300 barcos chocaron en el combate naval más grande de la historia antigua. Los romanos perdieron flotas enteras en tormentas, pero las reconstruían con una obstinación que asombró al mundo. Un cónsul romano, Marco Atilio Régulo, desembarcó en África y avanzó hacia la misma Cartago, pero fue capturado y enviado más tarde a Roma con condiciones de paz. Régulo, fiel a su juramento, aconsejó al Senado rechazar las propuestas cartaginesas y luego regresó voluntariamente a Cartago, donde fue torturado hasta la muerte. Fue durante esta guerra interminable que Amílcar Barca emergió como el salvador de Cartago. Amílcar era diferente a los generales cartagineses tradicionales. Donde otros se apoyaban en mercenarios extranjeros, él creó una fuerza militar personal ferozmente leal. Sus tácticas de guerrilla en las montañas de Sicilia ganaron el respeto incluso de sus enemigos romanos. Los soldados lo llamaban Barak, que significa rayo en púnico, porque sus ataques eran tan rápidos e impredecibles como las tormentas del desierto. Pero incluso Amílcar no pudo cambiar el curso de la guerra. La flota cartaginesa
fue finalmente destruida en la batalla de las Islas Egadas en 241 a.C. Cartago, exhausta financieramente, se vio obligada a firmar la paz. Los términos fueron humillantes. Sicilia se perdió para siempre, y Cartago debía pagar una indemnización de guerra tan grande que empobrecería la ciudad durante generaciones. Pero la humillación más grande estaba por venir. Cuando los mercenarios cartagineses en África se rebelaron porque no habían recibido su paga, Roma aprovechó la oportunidad para apoderarse de Córcega y Cerdeña, violando abiertamente el tratado de paz. Amílcar, que había luchado contra los mercenarios rebeldes con una brutalidad que horrorizó incluso a sus compatriotas, nunca olvidó esta traición romana. Fue entonces cuando Amílcar tomó la decisión que cambiaría la historia. Conquistaría España para crear un nuevo imperio cartaginés que pudiera rivalizar con Roma. En 237 a.C. zarpó hacia Hispania con su ejército y su familia, incluyendo a su hijo Aníbal de 9 años. Pero antes de partir, en el templo de Melkart, el dios protector de Cartago, hizo que el niño jurara aquel odio eterno a Roma. España en el siglo III a.C. era una tierra de riquezas incalculables. Las minas de plata de Cartagena producían 300 talentos de plata pura a cada día. Los ríos arrastraban oro en sus lechos, y las montañas contenían cobre y hierro en abundancia. Pero las tribus ibéricas eran feroces guerreros que habían resistido a todos los conquistadores anteriores. Amílcar aplicó una estrategia que combina diplomacia y fuerza. Forjó alianzas matrimoniales con los caudillos locales, adoptó costumbres ibéricas y gradualmente fue extendiendo el dominio cartaginés hacia el interior. Su ejército era un mosaico de nacionalidades. Libios con armaduras de escamas, númidas a caballo sin frenos ni estribos, iberos con sus espadas curvas y galos con sus largos escudos decorados. Pero Amílcar no vivió para ver completada su obra. En 228 a.C., durante un enfrentamiento con tribus hostiles cerca del río Júcar, su caballo se encabritó en medio de la batalla. Amílcar cayó al agua helada y se ahogó, llevándose consigo el peso de su armadura. Su último pensamiento, según los cronistas, fue para su hijo Aníbal y el juramento que había hecho. Asdrúbal, el yerno de Amílcar, asumió el mando y continuó la expansión cartaginesa. Fundó Cartagena, la nueva Cartago, que se convirtió en la capital del imperio hispano. Los palacios de Cartagena rivalizaban con los de la metrópoli africana, y sus talleres producían armas cuya calidad era legendaria. Asdrúbal demostró ser un diplomático hábil, manteniendo la paz con Roma mediante el Tratado del Ebro, que establecía ese río como la frontera entre las esferas de influencia cartaginesa y romana. Pero en 221 a.C., Asdrúbal fue asesinado por un esclavo celta que buscaba vengar a su señor muerto. Los soldados, sin vacilar, proclamaron a Aníbal, ahora de 26 años, como su nuevo comandante. Era un momento que la historia había estado esperando. Aníbal había crecido en los campamentos militares, aprendiendo el arte de la guerra desde la infancia. Hablaba púnico, griego, latín y varios dialectos ibéricos. Podía montar cualquier caballo, manejar cualquier arma y, más importante aún, podía inspirar a hombres de todas las nacionalidades
a seguirlo hasta la muerte. Su carisma era tal que soldados que habían servido bajo su padre lo reconocieron inmediatamente como el heredero natural del liderazgo. El joven general tenía el físico de un atleta olímpico. Era alto para los estándares de la época, con músculos desarrollados por años de entrenamiento militar. Su rostro, según las descripciones contemporáneas, combinaba la nobleza semítica con la dureza adquirida en campaña. Pero eran sus ojos los que más impresionaban, negros como la obsidiana, capaces de inspirar tanto lealtad ciega como terror absoluto. Aníbal completó rápidamente la conquista de España, sometiendo a las últimas tribus independientes con una mezcla de genio táctico y brutalidad calculada. Pero su verdadero objetivo siempre fue Roma. En 219 a.C. encontró el pretexto que necesitaba cuando atacó Sagunto, una ciudad aliada de Roma al sur del Ebro. El asedio duró 8 meses, durante los cuales Aníbal demostró tanto su genio militar como su crueldad. Sagunto estaba construida sobre una colina rocosa, rodeada de murallas que habían resistido siglos de ataques. Aníbal ordenó construir torres de asedio más altas que las murallas, desde donde los arqueros podían disparar sobre los defensores. Al mismo tiempo, sus ingenieros cavaron túneles bajo las murallas, apuntalándolos con vigas que luego quemaron para provocar el colapso de secciones enteras de la fortificación. Pero los saguntinos resistieron con un coraje que ganó la admiración incluso de sus enemigos. Cuando las murallas fueron finalmente brechadas, lucharon casa por casa, tejado por tejado. Las mujeres arrojaban tejas desde las azoteas y los niños llevaban piedras a los defensores. Cuando la ciudad fue finalmente tomada, muchos ciudadanos prefirieron arrojarse desde las murallas antes que rendirse. La caída de Sagunto provocó la declaración de guerra romana. En Roma, el Senado debatió furiosamente las opciones. Algunos senadores, encabezados por Fabio Máximo, abogaban por una guerra defensiva. Otros, liderados por los cónsules Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo, demandaban una ofensiva inmediata contra España y África. Roma envió ultimátums a Cartago exigiendo la entrega de Aníbal, pero el gobierno cartaginés, aunque dividido, finalmente respaldó a su joven general. Aníbal ya había comenzado los preparativos para el plan más audaz de la historia militar antigua, una invasión de Italia por tierra, atravesando los Alpes en pleno invierno. La idea era tan impensable que los romanos ni siquiera la consideraron como posibilidad. Tradicionalmente, las guerras entre Roma y Cartago se habían librado en el mar o en territorios neutrales. Nadie había intentado jamás invadir Italia por el norte. Los preparativos fueron meticulosos. Aníbal envió espías a través de los Alpes para estudiar las rutas y establecer contactos con las tribus galas. Acumuló provisiones para meses de campaña y negoció alianzas con los caudillos celtas del norte de Italia, quienes odiaban a Roma tanto como él. Pero el elemento más crucial de su plan era el ejército que había forjado durante años de campaña en España. El ejército de Aníbal, al comenzar la marcha hacia Italia, era la fuerza militar más profesional de su época. Constaba de 90.000 infantes, 12.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Pero no era el tamaño lo que lo hacía formidable, sino su composición y entrenamiento. Los soldados procedían de todo el Mediterráneo occidental, pero habían sido forjados en una unidad coherente
por años de victorias compartidas. Los infantes libios formaban el núcleo del ejército, armados con lanzas largas y escudos redondos, protegidos por armaduras de escamas que brillaban como escamas de pez bajo el sol. Los iberos llevaban sus características falcatas, espadas curvas que podían cortar de un solo tajo la cabeza de un hombre. Los galos, gigantes rubios con torsos desnudos pintados de azul, blandían espadas largas y escudos oblongos decorados con símbolos tribales. Pero el arma más temible del ejército cartaginés era su caballería. Los jinetes númidas, montados en caballos pequeños pero resistentes, eran considerados los mejores del mundo. Cabalgaban sin silla ni frenos, controlando sus monturas solo con las rodillas y la presión de las piernas. Podían disparar flechas con precisión mortal incluso al galope, y eran maestros en las tácticas de hostigamiento que desgastaban a los enemigos antes de la batalla principal. Los elefantes de guerra eran el elemento más espectacular del ejército. Estos gigantes, entrenados desde cachorros para el combate, llevaban torres de madera en sus espaldas donde se situaban arqueros y lanceros. Su mera presencia aterrorizaba a los caballos enemigos, y su carga podía romper las líneas de infantería más sólidas. Pero los elefantes también eran impredecibles. Si se asustaban, podían volverse contra sus propias tropas. En la primavera de 218 a.C., esta fuerza multinacional comenzó su marcha hacia los Alpes. Aníbal había dejado suficientes tropas en España, bajo el mando de su hermano Asdrúbal, para mantener el control de la península. Su otro hermano, Magón, lo acompañaba como segundo al mando. La expedición incluía no solo soldados, sino también ingenieros, intérpretes, guías montañeses y una caravana de suministros que se extendía por kilómetros. La marcha por España fue relativamente fácil. Las tribus ibéricas, sometidas por Amílcar y Asdrúbal, proporcionaron guías y provisiones. Pero cuando el ejército alcanzó los Pirineos, Aníbal se enfrentó a su primera crisis importante. Muchos soldados iberos, al ver las montañas nevadas que se alzaban ante ellos, comenzaron a desertar. Temían no solo los peligros del viaje, sino también alejarse tanto de sus hogares. Aníbal tomó una decisión audaz. Despidió a todos los soldados cuya lealtad dudaba, prefiriendo un ejército menor pero completamente comprometido. Reorganizó sus fuerzas, manteniendo solo a los más veteranos y leales. Cuando finalmente cruzó los Pirineos, su ejército se había reducido a 50.000 infantes y 9.000 jinetes, pero cada hombre estaba decidido a seguirlo hasta el final. El paso por el sur de Francia fue más difícil de lo esperado. Las tribus galas, aunque nominalmente aliadas de Cartago, exigían tributos por el paso por sus territorios. Algunas intentaron bloquear el avance del ejército, forzando combates que costaron tiempo y hombres preciosos. Aníbal demostró su genio diplomático tanto como militar, alternando negociaciones con demostraciones de fuerza para mantener el impulso de la marcha. Cuando llegaron al río Ródano, se encontraron con que los romanos habían anticipado finalmente su movimiento. Publio Cornelio Escipión, que navegaba hacia España con un ejército, había desembarcado en Marsella y avanzaba hacia el norte para interceptar a los cartagineses. Aníbal se enfrentó a una elección crucial: luchar contra los romanos en terreno desfavorable o acelerar la marcha hacia los Alpes. El cruce del Ródano se convirtió
en una operación militar compleja. Los elefantes, aterrorizados por el agua, se negaban a subir a las balsas. Los ingenieros cartagineses construyeron una plataforma flotante cubierta de tierra para engañar a los animales, haciéndoles creer que caminaban sobre tierra firme. Mientras tanto, la caballería númida cruzó río arriba para atacar por sorpresa a las tribus galas que defendían la orilla opuesta. Cuando Escipión llegó finalmente al campamento cartaginés abandonado, encontró solo las brasas aún humeantes de las hogueras. Aníbal había desaparecido en dirección a los Alpes, llevándose consigo el ejército más peligroso que Roma había enfrentado jamás. Escipión, comprendiendo la magnitud de la amenaza, envió a su hermano Cneo a España con la mayor parte del ejército, mientras él regresaba rápidamente a Italia para organizar las defensas. El ascenso hacia los Alpes comenzó en octubre de 218 a.C., cuando ya las primeras nieves comenzaban a cubrir los picos más altos. Aníbal había elegido el paso del Mont Cenis, considerado el más transitado, pero también el más traicionero en esa época del año. Los guías galos, que conocían cada sendero y cada paso, advirtieron sobre los peligros que esperaban, pero el general cartaginés estaba decidido a mantener el elemento sorpresa. Los primeros días de marcha fueron engañosamente fáciles. Los senderos, aunque empinados, eran transitables, y el tiempo se mantuvo relativamente benigno. Pero, a medida que ascendían, las condiciones se deterioraron rápidamente. El aire se volvió tan delgado que los hombres jadeaban después de caminar pocos metros. La temperatura nocturna caía por debajo del punto de congelación, y muchos soldados, acostumbrados al clima cálido del Mediterráneo, comenzaron a sufrir los efectos del frío extremo. Peor aún, las tribus alpinas, aparentemente pacíficas durante el día, atacaban el convoy durante la noche. Estos montañeses, conocedores perfectos del terreno, rodaban rocas desde las alturas, emboscaban a los rezagados y robaban provisiones. Aníbal se vio obligado a dividir su ejército, enviando tropas ligeras para asegurar las alturas mientras la columna principal continuaba el ascenso. La crisis llegó cuando alcanzaron el paso más alto. Un deslizamiento de tierra, provocado quizás por el peso del ejército o por la acción de enemigos ocultos, bloqueó completamente el sendero. Los ingenieros cartagineses trabajaron durante días para abrir un paso alternativo, pero los elefantes, debilitados por el frío y la altitud, comenzaron a morir. Los soldados, hambrientos y congelándose, empezaron a murmurar sobre la locura de la empresa. Fue en este momento crítico cuando Aníbal demostró las cualidades de liderazgo que lo convertirían en leyenda. Reunió a sus oficiales en una cumbre nevada y les mostró las llanuras de Italia que se extendían abajo, doradas por el sol del atardecer. Allí, les dijo, está Roma. Allí está la recompensa por todos nuestros sufrimientos. Cada paso que damos nos acerca más a la venganza que prometimos a nuestros dioses. El descenso fue, en muchos aspectos, más peligroso que el ascenso. Los senderos helados hicieron que hombres y animales resbalaran hacia abismos sin fondo. Los elefantes, con sus patas anchas, no podían mantener el equilibrio en las superficies heladas. Varios se precipitaron por precipicios, llevándose consigo a sus cuidadores y a los soldados que marchaban cerca.
Cuando finalmente emergieron de los Alpes en noviembre de 218 a.C., el ejército de Aníbal se había reducido a menos de la mitad de su tamaño original. Solo 20.000 infantes, 6.000 jinetes y unos pocos elefantes supervivientes pisaron suelo italiano. Pero los que habían sobrevivido estaban transformados. Ya no eran simplemente soldados, eran veteranos endurecidos por una experiencia que los había llevado más allá de los límites de la resistencia humana. Los galos del norte de Italia, que habían sufrido bajo el yugo romano, recibieron a Aníbal como un libertador. Tribus enteras se unieron a su ejército, proporcionando no solo soldados frescos, sino también conocimiento local del terreno. En pocas semanas, el ejército cartaginés había crecido nuevamente a más de 40.000 hombres. Roma se sumió en el pánico. Las noticias de la aparición de Aníbal en Italia se extendieron por la ciudad como fuego en un granero seco. Los senadores, que habían planeado llevar la guerra a España y África, se encontraron de repente defendiendo su propio territorio. Se enviaron mensajeros urgentes para llamar de vuelta a las legiones destinadas a otros frentes y se decretó un estado de emergencia. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el río Tesino, donde Publio Cornelio Escipión, que había regresado precipitadamente de Francia, intentó detener el avance cartaginés. Pero la caballería númida de Aníbal demostró inmediatamente su superioridad. Los jinetes romanos, pesados y poco maniobrables, no podían competir con la velocidad y agilidad de los africanos. Escipión fue herido gravemente en la batalla y salvado solo por la intervención de su hijo de 17 años, el futuro Escipión africano. La victoria del Tesino fue seguida por un triunfo aún más espectacular en Trebia. Sempronio Longo, el otro cónsul, había traído su ejército desde Sicilia para unirse a Escipión. Confiando en la superioridad numérica romana, decidió forzar una batalla decisiva. Era exactamente lo que Aníbal esperaba. La batalla de Trebia se libró en diciembre de 218 a.C., en medio de una tormenta de nieve que convertía el campo de batalla en un infierno helado. Aníbal había preparado cuidadosamente sus posiciones, ocultando a su hermano Magón con 2.000 soldados selectos en una arboleda cercana. Cuando las legiones romanas cruzaron el río helado para atacar, cayeron directamente en la trampa cartaginesa. El plan de Aníbal era una obra maestra de la táctica militar. Colocó a sus tropas galas, las menos confiables, en el centro de su línea, sabiendo que se retirarían bajo la presión romana. Pero esta retirada era fingida, diseñada para atraer a las legiones hacia el centro, mientras los veteranos libios e iberos en los flancos los envolvían como las mandíbulas de una trampa gigantesca. Cuando Magón atacó por sorpresa desde la retaguardia, el ejército romano se desintegró completamente. De 40.000 legionarios, solo 10.000 lograron escapar. Los otros fueron masacrados en la nieve ensangrentada o capturados para ser vendidos como esclavos. Roma había perdido en un solo día una de sus mejores legiones. La noticia de Trebia causó terror en Roma. Por primera vez en siglos, un ejército enemigo había derrotado decisivamente a las legiones en territorio italiano. Las calles de la ciudad se llenaron de refugiados que huían del norte, llevando historias de la ferocidad cartaginesa. El Senado, desesperado, nombró a Fabio Máximo como dictador, otorgándole poderes absolutos para enfrentar la crisis. Fabio
adoptó una estrategia que sería conocida como Fabiana: evitar las batallas campales y hostigar constantemente al ejército cartaginés. Siguió a Aníbal por toda Italia, atacando sus forrajeros, interceptando sus suministros y evitando cuidadosamente cualquier enfrentamiento directo. Era una táctica prudente, pero frustrantemente lenta para los romanos, que la consideraban cobarde. Aníbal, por su parte, se encontró atrapado en una situación estratégica compleja. Había ganado batallas brillantes, pero Roma se negaba a rendirse. Sus victorias no habían provocado la rebelión general de los aliados italianos que había esperado. Necesitaba otro golpe devastador que finalmente quebrara la moral romana. En la primavera de 217 A.C., Aníbal ejecutó una de las maniobras más audaces de su carrera. Fabio había bloqueado todos los pasos principales hacia el sur, forzando a los cartagineses a permanecer en las llanuras del norte. Pero durante una noche brumosa, Aníbal ató antorchas a los cuernos de 2000 bueyes y los condujo hacia las alturas, creando la ilusión de un ejército en marcha. Mientras los romanos se desplegaban para interceptar esta fuerza principal, el verdadero ejército cartaginés se escabulló por un sendero no vigilado. La astucia de Aníbal llevó a los cartagineses a través de las traicioneras marismas de Etruria, donde perdieron muchos hombres por enfermedades y donde el mismo Aníbal contrajo una infección ocular que lo dejó ciego de un ojo. Pero esta marcha agotadora lo colocó en una posición perfecta para la emboscada más famosa de la historia militar: el lago Trasimeno, situado en las colinas de Umbría. Era un lugar de belleza serena, rodeado de colinas boscosas. Aníbal estudió el terreno con ojo de experto y vio inmediatamente sus posibilidades. Dispuso a sus tropas en las colinas que rodeaban el extremo este del lago, ocultándolas entre los árboles y matorrales. Era una trampa perfecta, pero necesitaba que los romanos cayeran en ella. Cayo Flaminio, el nuevo cónsul que había reemplazado a Fabio, era exactamente el tipo de comandante que Aníbal esperaba enfrentar. Impetuoso, ambicioso y despreciativo de la estrategia fabiana, Flaminio estaba decidido a forzar una batalla decisiva. Cuando los exploradores romanos reportaron que el ejército cartaginés estaba aparentemente vulnerable cerca del lago, Flaminio marchó inmediatamente hacia la trampa. El 21 de junio de 217 A.C., las legiones romanas avanzaron en columna de marcha a lo largo de la orilla del lago. La mañana era brumosa, limitando la visibilidad, y los soldados marchaban con la confianza de quienes creían perseguir a un enemigo en retirada. No se dieron cuenta de que miles de ojos los observaban desde las colinas circundantes. Cuando el grueso del ejército romano hubo entrado en el desfiladero, Aníbal dio la señal. El sonido de los cuernos cartagineses resonó entre las colinas, y de repente los romanos se encontraron atacados simultáneamente desde 3 direcciones. Los iberos bajaron gritando de las colinas del norte, los galos atacaron desde el sur y los libios bloquearon la retirada hacia el este. La batalla del lago Trasimeno no fue realmente una batalla, fue una masacre. Los romanos, sorprendidos en formación de marcha, no pudieron desplegarse para el combate. Las legiones se desintegraron en pequeños grupos que luchaban desesperadamente por sobrevivir. Flaminio,
Intentando reagrupar a sus hombres, fue muerto por un guerrero galo que lo reconoció por sus insignias consulares. En 3 horas de carnicería, 15.000 romanos yacían muertos en las orillas del lago. El agua se tiñó de rojo con su sangre, y los peces se alimentaron de los cuerpos durante semanas. Otros 15.000 fueron capturados, incluyendo a muchos oficiales de alto rango. Solo unos pocos miles lograron escapar, dispersándose por la campiña italiana como pájaros asustados. La noticia de Trasimeno llegó a Roma como un rayo. El pretor urbano, que había salido a encontrar a Flaminio, regresó con la noticia más terrible. Hemos sido derrotados en una gran batalla. Las madres romanas lloraban por sus hijos muertos y los senadores se reunían en sesiones de emergencia para decidir el curso de acción. Pero Aníbal, en lugar de marchar directamente sobre Roma, tomó una decisión que los historiadores han debatido durante siglos. En lugar de atacar la capital, se dirigió hacia el sur, hacia las ricas regiones de Campania y Apulia. Algunos dicen que no tenía equipos de asedio para tomar una ciudad tan fuertemente fortificada como Roma. Otros argumentan que esperaba que sus victorias finalmente convencieran a los aliados italianos de unirse a él. La marcha hacia el sur fue un desfile triunfal. Las ciudades enviaban embajadores con regalos, esperando ganarse el favor del conquistador. Los prisioneros romanos eran tratados con respeto calculado. Aníbal liberó a los aliados latinos sin rescate, esperando sembrar disensión entre los miembros de la Confederación Romana. Pero los romanos, lejos de rendirse, se endurecieron en su resistencia. El Senado romano mostró una determinación que impresionó incluso a sus enemigos. Decretó que ningún ciudadano romano podría ser rescatado del cautiverio cartaginés, efectivamente condenando a muerte a miles de prisioneros. Elevó 8 nuevas legiones, reclutando no solo ciudadanos, sino también libertos y esclavos. Roma se preparaba para una guerra total. Mientras tanto, Aníbal estableció sus cuarteles de invierno en Capua, la segunda ciudad más grande de Italia. Capua, rica y lujosa, había sido leal a Roma durante siglos, pero la presencia del victorioso general cartaginés la tentó a cambiar de bando. Los capuanos, seducidos por las promesas de independencia y las demostraciones de poder cartaginés, se rebelaron contra Roma y abrieron sus puertas a Aníbal.